Yo les voy a proponer un experimento que lo vayan empezando a hacer en estos días, tanto con el 333 como con el 222. El 222 llevamos pocos días integrándolo, pero la idea es que tú durante tu día, en cualquier momento del día, cierres tus ojos y te repitas eso, 333, y sientas cómo tu cuerpo se relaja. O sea, cuando estés pasando por un momento estresante, por una situación que requiere que estés en calma, por un momento que ya te sientes desbordada, ¿no? Simplemente perfecto, pues esa es la idea, que nosotros podamos ir usando esa herramienta no solo en la meditación al despertarnos o en la tarde o a la hora que tú hagas tu meditación, sino que es una herramienta para tu día a día. Para eso estamos programando nuestra mente de esa forma, para que tú simplemente con esa repetición consciente en tu mente de 333 puedas sentir esa misma sensación que se siente cuando hacemos todo el recorrido del cuerpo y lo vamos relajando y soltando. Ya programaste a tu mente, es hora de que empieces a practicarlo en tu día a día nada más cuando tú lo requieras, ¿no? O sea, que simplemente por estar ahí digas 333 y te relajes. Yo me acuerdo que lo empecé a usar cuando jugaba juegos de mesa con mi esposa y con mi hija, ¿no? Entonces estábamos jugando y de repente mientras jugábamos cerraba mis ojos tantito y repetía 333 y sentía cómo todo mi cuerpo se relajaba y podía seguir jugando. Y lo hacía simplemente nada más para practicarlo, o sea, como para ponerlo en práctica. Y ahora lo empleo cada vez que lo necesito, ¿no? O sea, cada vez que necesito estar en paz, que necesito relajarme, tomarme un instante antes de hacer cualquier cosa, hago eso, 333, 222, después vamos a implementar el 111, ¿no? Pero primero que ese 333 lo tengamos dominadísimo, porque créanme que les va a servir. Y el 222, vamos a ir creando emociones. ¿Cómo les ha ido con esa creación de sus emociones? Cuéntenme. Yo te propongo hacer el ejercicio al revés. A ver si alcanzo a explicar todo lo que quiero explicar. Lo que nos ocurre en la meditación es lo que nos ocurre en el día a día. No puede ocurrir otra cosa en tu meditación que no ocurra en tu día a día. No, no se puede, es imposible. Eh, lo único que pasa en la meditación es que le prestas atención por un momento a eso que está pasando, pero en tu día a día pasa exactamente igual. Entonces, el ejercicio es al revés. El ejercicio es en mi día a día, voy a prestar más atención a mis emociones. Por ejemplo, este momento a mí me produce gozo, este momento que estamos teniendo, porque me gusta mucho compartir con las personas, ¿no? Lo que yo he aprendido, lo que yo he ido conociendo, lo que se me ha mostrado, me gusta compartir. Entonces, este momento para mí me produce mucho gozo. Y entonces voy a intentar guardar este momento en mi memoria como un momento gozoso. Pero también en mi día a día hay momentos donde me enojo mucho. Y en lugar de evitarlo, voy a tratar de guardar ese momento en mi memoria para poder trabajarlo después. O la vergüenza, o la envidia, o lo que sea. Guardo ese momento en mi memoria para saber cómo se siente y poderlo después trabajar. Pero no es tanto como que esté pensando y reflexionando en este momento, sino más bien dicho, en mi día a día estoy muy al pendiente de los momentos que van surgiendo para poderlos guardar tantito. Tal vez no es el momento correcto de solucionarlo, pero habrá un momento en el día donde pueda solucionar. Y entonces puedo aislarme después un ratito y sentir y observar qué fue lo que pasó. Y eso me hace este proceso que están haciendo ahorita de generar la paz o la relajación del cuerpo y luego generar la emoción y luego de la emoción, independientemente si es negativa o positiva, hay un trabajo con las imágenes que van pasando, es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Las hemos ido desarticulando, le has ido quitando el poder a esa carga que tú le das, le has ido quitando el poder. Ahora deberías empezar a tener más herramientas para hacerlo, ¿no? Mis pensamientos no son reales, no son reales. Y todo eso me va a ir dando, me va regresando el poder a mí, a todo mi ser. Entonces, vas a ver que esa idea, tú cuando la empiezas a aplicar en tu día a día, la vida se hace mucho más simple porque ya tienes un entrenamiento mental previo y puedes desapegarte de todos esos momentos que vas cruzando en el día a día. No quiere decir que te dejen de doler, no quiere decir que te dejen de emocionar, no quiere decir que vas a dejar de estar feliz. Quiere decir que vas a entender que todo eso no es real, que no es real, que hay algo real que sostiene esa experiencia, pero que la experiencia en sí no es real y que además se va a acabar. No importa si es una emoción positiva, que nosotros le hemos llamado, o negativa, no es real. Es simplemente
un efecto de lo que tú estás viviendo y lo que estás pensando. Y cuando tú desarticulas esos pensamientos, ese efecto de la emoción por sí solo se va diluyendo. Que era lo que decías hace un rato. Por eso me interesaba que lo observara. Porque se perdieron un poco la charla que teníamos hace un rato. Pero era más o menos como ya no, lo que ocurre en el otro ya no me está afectando a mí. Y eso ocurre porque en tu mente estás entrenándolo. Tú estás entrenando para que lo que esté pasando afuera deje de afectarte poco a poco. ¿Cómo? Pues primero, volviendo a lo único que es real. ¿Qué es lo único que es real que damos? Más específico, sí va por ahí, pero más específico. No, no es solo lo tuyo, es algo muy específico tuyo. ¿Cómo? 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 Porque todo eso es muy abstracto, pero la herramienta la han hecho todos los días en sus meditaciones. ¿En qué? En la respiración. ¿En qué más? Si es en la respiración, por ahí va, pero ¿en qué más? El 333 que busca, ¿qué hacemos? Relajar el cuerpo y estar presente. Lo único que es real, lo único que es real aquí, en esta realidad, es este momento, pero este momento, ¿cómo lo experimento? ¿Con qué lo experimento? Con el cuerpo, no con los sentimientos, ojo, con nuestras sensaciones. Nuestros sentimientos ya es esta mezcla de la sensación más mi pensamiento. Y eso es lo que quiero romper. No quiero sentir, no quiero irme a qué estoy, qué sentimiento me está produciendo. El sentimiento es la mezcla de la emoción y el pensamiento. Cuando la mezcla, cuando tú dentro de ti esta emoción se mezcla con este pensamiento, aquí te atrapa un sentimiento. Y es en ese sentimiento tú puedes estar una vida, una vida. ¿No? No me gusta este ejemplo, pero es el único que tengo para explicarlo. ¿No? Yo conozco gente que pasa 60 años odiando a alguien. 60 años odiando a alguien. Está aferrada a un momento que ya no existe. No existe. Pero ese sentimiento se quedó atrapado en sí y ese sentimiento está haciendo que todos los días piense en ciertas cosas atadas a ese sentimiento, a ese momento del pasado. Su cuerpo está en este momento presente, pero todo su ser no está en este momento presente, está atrapado en un evento de hace 60 años que le generó una emoción, que cuando esa emoción toca el recuerdo, se hace un sentimiento y ahí está en ese loop 60 años. Eso se siente a nivel físico y se ve a nivel físico. Tú ves a esas personas, imagínate tú, te voy a escribir a una persona y tú vas a encontrar dentro de tu grupo de amigos a alguien así. Normalmente son hombres, ¿no? Porque nos pasa a nosotros más que a las mujeres. Pero tú vas a encontrar un hombre que tiene su espalda medio ancha, dura y no es flexible. Y sus hombros están tirados ligeramente hacia enfrente. Y entonces se quiere agachar y le cuesta trabajo agacharse porque no puede. Eso no es falta de ejercicio. No es falta de ejercicio. Puede que haga gimnasio todos los días, no es falta de ejercicio, ese cuerpo no es falta de ejercicio. Ese cuerpo es una emoción o muchas emociones que han tocado su memoria, que han generado en su espalda y en sus hombros un peso tan grande que ahí vive. Es esa energía que está ahí acumulada. Ya vimos eso en las clases pasadas. ¿No? Esa energía no ha logrado hacer este intercambio de entrar y salir, entrar y salir. Este fluir de la energía no se ha hecho. Y entonces entra, solo me lo quedo, me lo guardo y saco otra cosa, pero eso se queda ahí en ti. Y eso se va generando en tu mente inconsciente. ¿Dónde quedamos que está la mente inconsciente? En el cuerpo. Nuestra mente inconsciente es nuestro cuerpo. Es el cuerpo materializado. Entonces, necesitamos tener herramientas que nos permitan hacer este cambio, observar la emoción que está surgiendo, desarticular la emoción que está surgiendo, porque la emoción luego quiere tocar tus pensamientos, que es lo que nos está pasando en el 222. Genero una emoción o genero un pensamiento, más bien, genero el pensamiento o el recuerdo me trae la emoción y después comienzo a desarticular lo que ocurrió ahí. Eso es entrenamiento, estamos entrenando nuestras mentes para saber qué hacer la próxima ocasión que venga la emoción y que no te atrape, que no comiences en este loop natural. Siento o pienso, siento, actúo, vuelvo a pensar y me quedo ahí atrapado. ¿Cómo lo desarticulo?
Pues con las herramientas que hemos ido viendo. ¿Cuáles son las herramientas? Aceptando que mis pensamientos no son reales. Eso yo no sé a ustedes qué sensación les produzca en su cuerpo y en su mente cuando les digo, no entiendo lo que veo. Porque tu mente consciente quiere entenderlo. Quiere observar y decir, eso es un ventilador y sé para qué sirve el ventilador. Pero si tú lo ves y dices, no entiendo qué es lo que estoy viendo, hay un cortocircuito en tu cerebro bien extraño. Y después cuando dices, esto que estoy viendo no significa nada, otra vez tu mente hace un cortocircuito, ¿no? Mis pensamientos no son reales, hace un cortocircuito. No entiendo lo que veo, hace un cortocircuito. Y entonces comienza a pelear nuestra lógica contra esto que estoy desarticulando, ¿no? Pero ojo, esa lucha la tenemos que cruzar, porque tenemos que aceptar que no sabemos, creemos que sabemos, y como creemos que sabemos, entonces juzgamos, porque desde el creer que sé, empiezo a emitir juicios, y por eso me encanta lo que acabo de decir. Veo la tele y digo, esta tele es un producto de mi imaginación, y entonces mi lógica dice, no, ni madres, ahí está, y la puedo tocar y la puedo prender, no es un producto de mi imaginación. Pero si nos fuéramos más profundos, veríamos que sí es un producto de tu imaginación. Sí lo es, claro que lo es. No existe, pero no nos hemos acostumbrado a ver aquello que forma esta realidad. Creemos que las formas es lo único que existe. Y al aceptar que la forma es lo único que existe, nos perdemos de la esencia. Lo que estamos haciendo es cambiar eso, diciéndole a nuestra mente, no existe, no existe, para que eventualmente surja lo que es esencial, lo que sostiene ese ventilador, lo que sostiene esa tele, ¿no? Que no es el soporte y no es la programación, es lo que hay detrás de esa tele, eso es lo que realmente existe, no la forma. La forma, ¿no? Eso lo vimos en nuestra clase de por qué el árbol es un árbol. No es la forma, es la energía que adoptó esa forma. Que nosotros percibimos esa forma es porque solo hemos educado a nuestra vista y a nuestro ser a observar formas. Pero necesitamos, si realmente queremos ir a lo que sigue en cualquier nivel de conciencia, necesitamos dejar de ver formas. Pero para dejar de ver formas necesitamos hacer el ejercicio mental de no querer ver la forma. Porque entonces cuando tú ves la forma ya emitiste un juicio y dices, eso solo puede ser una tele y yo sé para qué es la tele. Pero llévenlo a un grado más alto. Piénsenlo en una situación. Trata de acordarte en este momento de alguna situación en tu vida, con alguna persona en tu vida, que tal vez tengas un poquito de conflicto o que estás cruzando en este momento. Y piensa por un instante en esa persona con la cual tienes este conflicto. Y quiero que en este instante imagines que no conoces a esa persona, que no la conoces, que no es tu pareja, que no es tu hermano, que no es tu hijo, tu hija, que no es tu mamá, tu papá, que no conoces a esa persona, que es un completo extraño. Y pregúntate esto, si esta situación la hubiese tenido con este completo extraño, ¿me causaría este conflicto interno que tengo? Y vas a ver que no te causa ese conflicto interno. Te causa ese conflicto interno porque tú ya tienes un juicio preestablecido con esa persona, con esa circunstancia. Puedes abrir ya tus ojos. Eso es lo que queremos llegar, pero eso no va a ocurrir por sí solo. Eso hay que entrenar nuestra mente. Y está pasando de forma inconsciente, aunque te quedes dormida, está pasando de forma inconsciente. No queremos quedarnos despiertos, queremos que esa programación se esté haciendo en tu mente. Para tu subconsciente lo capta, pero acuérdense, tenemos esta mente consciente y esta mente inconsciente. Y esta mente consciente quiere tener la razón. Es lo único que le da vida a esta mente consciente. ¿Cómo le conocemos a esta mente consciente? Ego, ¿no? Quiere tener la razón, porque surge, vive y está para tener la razón, para decir, yo soy Jonathan. Y entonces al decir yo soy Jonathan, me estoy identificando con toda mi historia, con todo eso que me ha formado para ser Jonathan. Y decirle al ego que no existe Jonathan, que todo lo que me ha pasado está en mi imaginación, es durísimo, porque mi ego solo conoce esta historia
Y lleva tantos años sosteniendo esta historia que se niega a creer que eso es posible. Entonces, necesito despersonalizarlo de mi propia historia. ¿Cómo? Tu ego va a pelear. ¿Cómo va a pelear? Incomodándose, no queriendo estar quieto. Ahora, lo estás obligando a estar quieto unos minutos. Entonces el ego comienza a decir, no sé qué hacer y me voy a escapar. Son las dos respuestas básicas, flight and fight, ¿no? Peleo y huyo. Son las dos respuestas. Tú piensas en tus conflictos. Cualquier conflicto que tengas en tu vida, tienes estas dos respuestas primarias. O huyes o peleas. Y muchas veces, como sabes que puedes pelear, entonces prefieres huir, porque dices, no quiero pelear con esta persona, entonces mejor huyo. Eso es lo que está haciendo nuestro ego al quedarnos dormidos. Y no está mal. Ojo, no está mal. Eventualmente romperás esa barrera, tu ego cederá y empezarás conscientemente a escuchar lo otro. Pero el ego en este momento no está listo. Dice, ay, esta quiero otra vez echarse un clavado aquí adentro. No, desconéctate. Y te apaga. ¿No? Pero no es que esté mal. Ojo, esa programación se sigue haciendo porque tu inconsciente no pierde ningún detalle, ningún detalle. Tu inconsciente está activo todo el tiempo. Entonces, esa programación se está haciendo. Y ese cambio a nivel organizacional dentro de tu cerebro se está haciendo. En el momento en el que tú dices, no sé, este mundo está desorganizado, este mundo no lo entiendo, tus neuronas por dentro lo que están haciendo es conectando diferente. Porque tú le estás diciendo que no sabes qué estás viendo. Y tu cerebro ya sabía que estaba viendo. Entonces ahora tiene que reprogramar de una forma distinta. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Quisiera decirte que sé que cómo lo está a reprogramar. No lo sé. Pero sí sé que se va a reprogramar de una forma distinta a como lo estabas haciendo hasta este momento. Y si queremos empezar a vivir distinto, la única forma es comenzar a pensar distinto. No hay otra forma. No hay otra forma. Mientras no cambiemos la forma en la cual estamos pensando, nuestra vida no va a cambiar. No importa cuántas veces te repitas unos mantras, no importa cuán buena quieras ser, no importa cuánto positivismo quieras en tu vida, si no empiezas a pensar distinto, no va a cambiar absolutamente nada en tu vida. Y pensar distinto empieza con abrir la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no conozco nada, solo tal vez. Y vas a ver, no es verdad, no es verdad, no es verdad. O algo más profundo que va a surgir después por sí solo. Lo primero es la negación. Primero tenemos que negar que no es verdad. Pero ese no es el fin. Ese no es el fin. El fin, porque negar es otra vez el conflicto, ¿no? O sea, yo niego y entonces genero un conflicto. Lo estamos generando a propósito en nuestras mentes. Estoy generando el conflicto a propósito en mi mente. Pero a donde quiero llegar es a entender que tal vez todas son verdades. No es que nada sea verdad, sino que tal vez todas sean verdades. Que lo que tú estás pensando es verdad y lo que tú estás sintiendo es verdad. Que yo pudiera estar a favor o en contra, eso es un juicio ético y moral de mi parte, pero no tiene nada que ver con tu experiencia personal. Tu experiencia personal es verdadera. Lo que piensas y lo que sientes es verdadero. Y lo que yo pienso y lo que yo siento también es verdadero. Y no existe el conflicto. Si yo entiendo eso, no existe el conflicto. Pero otra vez mi ego quiere tener la razón. Y como mi ego quiere tener la razón, entonces yo rechazo tu verdad. Y tú rechazas la mía. Y entonces entramos en conflicto. Pero primero hay que pensar, abrir la posibilidad de que nada es cierto. Y después la posibilidad la vas a entender como que no es que nada sea cierto, es que todas las posibilidades son ciertas. Y está bien, lo que está pasando está bien. Y es la única forma en la que puede pasar. Porque si algo se cambia hoy, créeme que lo que va a ocurrir dentro de 100 años se va a cambiar. No se puede cambiar nada. Así tiene que pasar. Pero para que ocurra esa, no es resignación, para que ocurra ese entendimiento, esa aceptación, necesitas pasar por un proceso aquí interno de lograr desmantelar todos esos mecanismos que nos hacen pelear con esa realidad todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ya estamos en una edad donde podemos empezar a darnos cuenta que tal vez todo lo que he creído está equivocado. Hay que abrir esa puerta y ver qué pasa y sentirnos desconsolados, porque esa es la palabra. Sí, cuando tú te das cuenta que todo lo que has creído está equivocado, entra una sensación de desconsuelo y después entra una sensación de, madre, nadie me entiende, de soledad, porque no hay forma de que la gente entienda lo que está pasando en la experiencia interna. Es algo nuevo que muy pocas personas comienzan a experimentar. Ustedes lo están empezando a experimentar. Al tomar la decisión de meditar todos los días, lo están empezando a experimentar.
hay un cambio y no es cómodo, hay un cambio incómodo. El simple hecho de tomarte un tiempo y sentarte para meditar ya es incómodo. Ese simple hecho ya es incómodo. Y luego forzarte a estar ahí en quietud y escuchar la meditación es más incómodo. Surge todo. Y después escuchar la meditación e ir haciendo lo que la meditación te va pidiendo es más incómodo aún, porque está yendo en contra de todo lo que tú crees, piensas y sientes. Es más incómodo. Pero el simple hecho de hacerlo, ya estás cruzando esa parte de la incomodidad. Tú, por voluntad, quedamos que la meditación es un acto antinatural. Estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Tu naturaleza no quiere que hagas esto. Quiere que sobrevivas, quiere que salgas a obtener víveres, a tener un techo, a que estés vivo. Tú estás haciendo un acto en contra de la naturaleza y al hacer ese acto en contra de la naturaleza estás creciendo como ser humano. Eso es lo que estamos haciendo. Pero hay que echarnos el clavado, hay que hacer el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Sentarse un ratito a observarse y a conocer lo que pasa en este mundo interno. Ahora, con las emociones, hablando específicamente del 222, que es en el paso en el que estamos, entre más abanico de emociones conozcamos, vas a ver que después de esas mismas emociones tú las vas a poder empezar a usar a tu favor. ¿Cómo se usa una emoción a tu favor? Pues las emociones son el puente entre el pensamiento y la realidad. Lo que une lo que tú estás pensando con esta realidad que tú estás experimentando aquí y ahora son las emociones. Y créanme cuando les digo esto, este plano en el que vivimos los seres humanos, esto que nosotros conocemos como nuestra realidad humana, es el único plano de existencia donde existen las emociones y las sensaciones. No existen en ningún otro plano de existencia. La energía no siente, la energía fluye, existe, forma, pero no siente hasta que existe en esta realidad. Entonces experimenta emociones y sensaciones. Para eso estamos en esta realidad, para experimentar emociones y sensaciones. No estás aquí para inventar algo nuevo, no estás aquí para eh, transformar el universo, estás aquí para sentir. Si ese sentir tuyo te lleva a transformar el universo, eso es distinto, pero estás aquí para sentir, porque es el único plano de existencia en el cual tú puedes hacerlo. Vas a morir, como todos vamos a morir, y vas a pasar a otro plano de existencia. Y en ese otro plano de existencia no existen las emociones y los sentimientos. Y te vas a preguntar, ¿cómo se sentirá amar a alguien? Pero también te vas a preguntar, ay, el odio tampoco estaba tan mal, ¿no? Me sentía vivo. Cuando odiaba de veras me sentía vivo. Entonces, nuestra labor aquí es entender, y entender no me refiero a entenderlo con la razón, entender con todo tu ser las emociones y todo lo que te produzca algo, una reacción, entenderlo, vivirlo con cada célula de tu cuerpo. Vamos a desmenuzar 10 emociones, ¿no? A lo largo de estos días vamos a desmenuzar 10 emociones para que tú las tengas ahí guardadas y registradas y puedas acceder a ellas otra vez. Simplemente 222, recuerdes la escena, te genere la emoción y puedas crear algo, porque las emociones, si son el puente entre el pensamiento y la realidad, es con lo que se crea esta realidad. Hay que aprender a usar esas emociones. Y otra vez, no les estoy hablando de nada loco. Es algo que tú haces todos tus días, todos tus días. Te emocionas y creas algo. Cuando estás muy feliz y te emocionas, creas un espacio donde todo mundo quiere estar contigo y quiere compartirlo. Y creas, ese momento es creativo y cantas y cocinas y haces tus actividades y vas a tu trabajo, lo que sea que hagas tú en tu vida, cuando tú te llenas de esa emoción, creas. Pero ojo, también cuando te enojas, creas y el espacio en tu entorno cambia. Solo que tal vez no estás creando el espacio que tú quieres, porque esa emoción por sí sola está creando el espacio que la emoción necesita. Pero cuando tú has hecho este proceso otra vez de entrenar la mente, puedes tomar esa emoción que consideraríamos negativa, pero es una emoción. Y esa emoción tú la puedes tomar y de la misma forma que creas con la felicidad, puedes crear con esta emoción del enojo. Y va a crear exactamente igual, porque las emociones son energía y esta realidad requiere energía para poderse moldear. Entonces, estamos haciendo este trabajo para poder crear. Y lo más curioso de este mundo es que el único estado en el cual nosotros estamos plenos, ¿cuál creen que es? Coméntenme. Marta, Elena, Yola, Laura, coméntenme.
¿Cómo, ¿Cómo podemos estar plenos? ¿En qué momento estamos plenos nosotros como seres humanos? Pregúntatelo tú, en tu vida, olvídate tú de mi pregunta general, llévalo a tu vida en particular. ¿En qué momento de tu vida te has sentido plena, pleno? ¿En qué momento? Exactamente. En el único momento en el que te sientes pleno es cuando haces tuyo ese derecho de crear. Es el único momento en el que tú eres pleno o plena, cuando tú estás creando. En admiración o en creación, me gusta. La admiración es otro que no había observado. Pero la admiración necesitas como ya un estado más elevado de conciencia para alcanzar la plenitud. Aunque, ojo, la admiración debería ser nuestro estado natural, al igual que la creación. Pero que no se nos olvide algo. En ese amanecer que mencionas, eres co-creador de esa experiencia. Eso está pasando. Pero si tú estás ahí, tú lo estás co-creando. Y entonces otra vez eres tú el creador de esa experiencia. Y cuando tú eres creativo, cuando estás ejerciendo ese derecho a ser creativo, hay plenitud en ti. No te hace falta nada porque estás creando. Estás en ese flujo continuo de la energía. Estás usando tu mente para vivir la experiencia y no al revés. No, la mente te está usando para vivir la experiencia. ¿No? Yo me pongo creativo y entonces ocupo mis herramientas, lo que sea que tenga. Voy a poner el ejemplo que tal vez aquí tuviera un trozo de barro y me pongo creativo y entonces estoy usando mis herramientas, el barro, mi cuerpo, mis herramientas para poder formar una realidad que yo quiero. Pero eso te pasa cada vez que eres creativo, con lo que tú estés siendo creativo. Este momento para mí es de gozo porque se está creando. No es algo que tenga un guión escrito memorizado y que me lo esté repitiendo. Es algo que se está creando en este momento, basado en las personas que están en este momento, con las preguntas y la conversación que está surgiendo en este momento. Y eso genera plenitud en mí, porque me permito entregarme a este espacio y a este momento, sin juicios, sin nada, con las herramientas que tengo. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo en este momento? Todo lo que he leído, todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado. Y uso esas herramientas para crear este momento que estamos teniendo. Y eso a mí me hace sentirme pleno. Pero eso tú lo puedes replicar en cada situación y cada circunstancia de tu vida. Si te entregas al momento, este momento te va a llenar de plenitud. Y ojo con la palabra, plenitud. No dije felicidad, no dije plenitud. Y si este fuera un momento sumamente triste en mi vida, pero me permito estar compartiendo y co-creando este momento triste, lo voy a vivir en plenitud, en tristeza absoluta y profunda. Y me voy a permitir que esa tristeza me toque y me rompa y me haga llorar. Pero sé que eso se va a acabar. No me aferro a eso. Como tampoco me aferro a ese momento de felicidad y gozo. Sé que ese momento de felicidad y gozo lo vivo en plenitud, pero se va a acabar. Es efímero. Y no me aferro tampoco a ese momento. Porque en el momento en el que yo me aferro, se convierte en un sentimiento. Y ya hablamos qué hacen los sentimientos en nuestras vidas. Y los sentimientos son en ambas direcciones, ¿no? O sea, nos pueden atrapar en esta felicidad excesiva que también es insostenible, o nos pueden atrapar en esta tristeza profunda que también es insostenible. Si yo tengo la conciencia, sé que este momento es pasajero y me entrego en plenitud a este momento, sin necesidad de quererme quedar atrapado ahí. A lo largo del último año he trabajado con muchas personas que son adictas a cosas exteriores. Y yo me acuerdo mucho que de las primeras lecciones que aprendí con una gran persona, que era terapeuta, me decía, estábamos hablando de un personaje en particular, uno de sus pacientes, que no quería dejar, que no quería hablar claro en una relación. Y entonces en su relación de pareja. Y ella me decía, es que no lo quiere hacer porque hay una ganancia que él está obteniendo al no hacerlo. Y me acuerdo mucho de esa plática y después de eso empecé a observar en mí mismo qué ganaba yo con sostener este estado de la mente en el que estaba y me encontraba, ¿no? Y conforme fui haciendo ese ejercicio en mí, me fui dando cuenta que a mí me gustaba enojarme, contrario a lo que pudiera parecer, ¿no? El enojo generaba un pequeño caos en mi mundo personal,
pero mi ser le gustaba el enojo y prefería enojarse a vivir cualquier otra circunstancia. Cualquier circunstancia que se me escapara de las manos, yo la llevaba al enojo. Y entonces retomo esta primera parte de la conversación de hace unos minutos, donde les decía que he observado a personas adictas a esas cosas externas, ¿no? Adictas a sustancias, adictas a muchas cosas. Pero cada vez lo pienso más, todos somos adictos a algo. Piensa un momento en ti, ¿a qué eres adicto tú? Y vas a ver que tienes una adicción a algo. Yo pongo mi ejemplo, en ese ejemplo que te estoy dando, a mí me gustaba mucho enojarme. Y no me gustaba, ¿no? No lo hacía a propósito, no decía me quiero enojar. Sin embargo, era mi mecanismo con el cual yo me sentía cómodo, porque sabía qué hacer con el enojo. Sabía que cuando yo me enojaba, podía llevar la conversación que fuera o las circunstancias que fuera a mi territorio conocido, a ese territorio donde estaba yo enojado. Y en ese territorio donde yo estaba enojado se valían varias cosas, ¿no? Se valía gritar, se valía ofender, se valía pelear, se valían varias cosas, porque era con lo que yo me sentía cómodo, era lo que yo conocía. Y entonces cuando ocurría algo desconocido, dolor, por ejemplo, en lugar de sentir ese dolor, lo transformaba en enojo y lo transformaba en una circunstancia donde yo me enojara para poderle dar un sentido y poder hacer llevadera esa emoción que era desconocida para mí. Piénsalo un momento en tu vida y vas a observar que todos tenemos algo así en nuestras vidas. Todos tenemos un mecanismo adictivo, el cual tomamos y ponemos cada ocasión que alguna circunstancia desconocida se nos pone enfrente. Y tú vas a tomar eso que te está pasando y lo vas a llevar al territorio, tu territorio conocido, en el que tú te sientas cómodo o cómoda. No importa si ese territorio conocido es un territorio que lastima o que te lastima, que ofende o que te ofende, que te inmoviliza o te inmoviliza. No sé cuál sea tu mecanismo, pero todos tenemos eso. Y la única forma de salir de ahí, la única manera en la que tenemos los seres humanos de salir de ahí, es viviendo esa emoción en particular de la cual estás huyendo. Apenas escuché una frase que me encantó y habla precisamente de esto que estábamos hablando, los sentimientos, el sufrimiento y demás. ¿Ustedes qué opinan acerca de estas emociones que hemos mencionado como emociones negativas? Yo les voy a proponer otra palabra para eso en un ratito, pero vamos a dejarlo de momento en esas emociones negativas. ¿Alguna de ustedes le rompieron el corazón cuando tenía 15, 16 años, en esa adolescencia donde vivíamos el amor entregado y pasional? ¿Alguna de ustedes le rompieron el corazón? ¿Y qué dirían de esa experiencia que las hizo cerrarse, entender? ¿Qué dirían de esa experiencia hoy vista a la distancia? No tiene que haber una enseñanza, además pudo haber sido una enseñanza que negativa, ojo, ¿eh? Yo les puedo decir que la primera vez que me enamoré profundamente y me rompieron el corazón, de entrada la relación estaba destinada al fracaso, pero lo recuerdo mucho, o sea, recuerdo mucho ese momento, recuerdo la escena perfectamente, cómo mi corazoncito se hizo, se lo tiraron, ¿no? Y recuerdo después mi reacción inmediata, mi reacción esa noche, mi reacción al otro día, y me acuerdo haber entrado en una depresión que me duró casi año y medio. Lo recuerdo, todo eso lo recuerdo clarísimo, ¿no? Y recuerdo también muy claro lo que hice durante ese año y medio, lo recuerdo también. Y yo estaba dispuesto a pagar ese año y medio, hasta 2 años estaba dispuesto a pagar como mi condena, por así decirlo, ¿no? De sufrimiento. Yo decía, va a durar 2 años, duró año y medio, mi depresión duró año y medio, pero estaba dispuesto a pagarlo. Y después la segunda vez que me volví a enamorar profundamente y la segunda vez que me volvieron a romper el corazón profundamente, recuerdo mucho que tomé la decisión de no volverme a enamorar de la misma forma, porque no quería volver a vivir lo de la primera que me llevó año y medio salir de ahí, y esa segunda, esa me llevó un mes salir de ese hoyo, porque yo mismo me dije a mí que no me iba a permitir volver a estar ahí. Pero la diferencia entre la primera y la segunda fue que esa primera viví ese año y medio de dolor y de sufrimiento, y lo viví intensamente. Y esta segunda vez lo hice a un lado, lo escondí ese dolor, lo guardé, me puse una armadura y decidí que no iba a volver a vivir eso, porque dolía mucho y me estaba doliendo más. Y eso, esa decisión me llevó
yo creo que unos 15 años, 15, 16 años, darme cuenta que necesitaba cambiar eso. Que en el momento en el que yo decidí no volver a vivir apasionadamente el amor y no permitirme volver a dar la oportunidad de que se acabara y que iba a acabarse y me iba a doler, esa decisión me había impedido durante 15 años vivir plenamente mi vida. Y cuando me di la oportunidad de volver a ser tocado por el amor, mi vida se transformó, ¿no? Y no estoy diciendo que vaya a durar para siempre. Simplemente estoy diciendo que hoy estoy dispuesto otra vez a vivir ese mismo dolor que me produjo la primera vez que me dolió, con más entendimiento, con más experiencia. Y, y todo esto se los cuento porque debemos de entender que hay dolores que son necesarios. Todos tenemos que cruzar dolores que son necesarios. Nadie se va a salvar de eso. Y hay dolores que son innecesarios. Y de esos sí te puedes salvar. De esos no importa, de esos te los puedes quitar de encima. Pero los que son necesarios no te los vas a quitar de encima. Ahí van a estar. Y la única forma de que esos dolores necesarios fluyan es con algo que les había platicado antes, que se los voy a recordar. Debemos de entender dos actitudes diferentes de nuestro propio ser ante lo externo y ante lo interno. Ante todo lo que ocurre afuera, todo lo que está afuera de ti, todo se puede solucionar. Todo, todo. Llámale como tú le llames, se puede solucionar. Ponte en cosas prácticas y en cosas que no son prácticas, pero todo se puede solucionar. Pero lo que ocurre en tu mundo interno, nada se puede solucionar. No tiene solución. El mundo interno no se resuelve. El mundo externo, el mundo interno se disuelve. El mundo externo se resuelve y el interno se disuelve. Tú no puedes resolver ese dolor que tienes dentro. No lo puedes resolver. No lo puedes. Esta plática o esta experiencia que les digo de este primer amor que me rompió, no lo puedo resolver. Ya no está ahí. Ya no está ahí. ¿Puedo resolver tener otra pareja? Sí. Puedo resolver, lo que hay afuera se puede resolver, pero la experiencia interna no se va a resolver. La experiencia interna se tiene que disolver. Y ese dolor, la única forma de disolverse es sintiéndolo en pequeñas dosis. Ese dolor particular, ¿no? Pequeñas dosis todos los días, hasta que un día te despiertas y ya no lo sientes y descubres que sí, que se disolvió. Cuando perdí a mi hermana, ¿no? Que falleció hace unos 8 o 9 años, eso yo no lo puedo resolver, yo no la puedo traer de vuelta, no puedo hacer que esté aquí otra vez en este plano, no, eso no se va a resolver, no se puede. Esa experiencia es imposible resolver, esa experiencia se tiene que disolver. ¿Cómo se va a disolver? Es la misma fórmula, pequeñas dosis todos los días, hasta que un día te despiertas y ya no está ese dolor. Y entonces descubres el gozo detrás de esa experiencia. Y entonces por primera vez sí puedes observar y recordar con amor todos esos momentos que viviste. Y entonces puedes empezar a agradecer por la experiencia, no antes. Antes, no importa cuántas veces te repitas, todo estuvo bien, la amé, la disfruté. Son palabras, porque tu experiencia interna sigue siendo una experiencia dolorosa. Y necesitas vivir ese dolor. Y no hay nada de malo en vivir ese dolor. Nada de malo en vivir ese dolor. Hay que vivirlo en pequeñas dosis todos los días. Pero hay que vivirlo hasta que se disuelva. Ese es un dolor necesario. Porque si tú no te das la oportunidad de vivir ese dolor necesario en ese periodo, lo que único que va a ocurrir es que se va a acumular y se va a quedar y lo vas a guardar y va a empezar a tomar decisiones por ti todos los días. Y en este ejemplo que les puse de los hombres, eso lo va a ir a guardar a su espalda. Y si la espalda se le va a poner ancha y dura, porque la va a sentir como una carga que no se puede quitar, pero que tampoco está en el momento preciso para lidiar con ella y prefiere guardarla ahí, hasta que en algún momento su ser, todo su ser, su mente, su cuerpo y su energía sean lo suficientemente maduros como para tomarla y que se muestre. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque va a llegar algo que te va a detonar. Si algo te está detonando, es porque tienes la madurez hoy, mental, física y espiritual, para enfrentarlo y resolverlo. Si no, no estaría pasando en tu vida. Lo que resistes, persiste. Regla universal de este plano. Todo aquello que resistes, persiste. Eh,
Y lo que no aprendes, lo repites. Regla universal. Yo no hice las reglas, así son las reglas, yo no me echen la culpa a mí, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo aquello que no vamos tomando la lección, ¿no? Ahorita que les preguntaba y que creo que yo le decía, es que no logro ver la lección. Ahí está la lección, pero ojo, la lección está en nuestro día a día, no está en esos momentos son grandes lecciones, pero en nuestro día a día está la lección. Pero aquello que tú no aprendes se te va a repetir, porque lo tienes que vivir, lo tienes que aprender, lo tienes que sentir, experimentar, trascender. Es ese dolor necesario, justo es ese dolor necesario, es ese momento incómodo necesario, es ese enojo necesario, es esa traición necesaria, esas emociones son necesarias y hay que vivirlas, y hay que vivirlas y hay que dejar que nos toquen un poco todos los días hasta que eso se disuelva. Y créeme que cuando eso se disuelve, es como pasar de grado en la escuela. Ahora sabes más, estás en el otro grado. Y no porque estés en el otro grado, no van a venir preguntas de primero. Te van a llegar preguntas de primero, pero supone que ya te las sabes. Y entonces esas mismas respuestas te van a ayudar a tus nuevas respuestas. Así funciona esta escuela. La escuela que nosotros llamamos vida, que ¿qué quedamos? ¿Cuál quedamos que era el objetivo? Bueno, no lo hemos platicado, creo que sí, pero si no, no importa. ¿Por qué están aquí ustedes? ¿Por qué vinieron a este mundo ustedes? A este mundo, a este planeta, a esta encarnación, a esto que como tú le quieras llamar. Y les voy a poner dos respuestas que les van a cruzar sus mentes. Todos nos ponemos o muy poéticos para contestar esta pregunta, o todos nos ponemos muy prácticos para contestar esta pregunta. Lo van a observar ahorita que empiecen las respuestas. A aprender, ya ves, muy práctico, nos pusimos prácticos. Práctico otra vez, a ser feliz, prácticos. ¿Qué más? A trascender, filosóficos, ya nos pusimos poéticos. Yo les puedo decir algo, que si siguen haciendo sus meditaciones, las últimas 10 meditaciones, todavía no sé si son las últimas 10 o estas terceras, digamos, de la 30, de la 20 a la 30 o de la 30 a la 40, no sé, todavía no lo decido en mi cabeza, todavía no sé cómo van a ser, pero es ahí o ahí, vamos a encontrar cuál es nuestra misión. Esa sería una de las finalidades, ¿no? Que encontremos esa misión. Todos tenemos una misión, pero también todos como humanos venimos a algo, o sea, en general como humanidad venimos a algo. Esa es la pregunta. Particular, todos tenemos una misión en esta vida, eso es cierto. Pero se los dije hace un ratito, este plano es el único plano en el cual sentimos. No existe otro plano de existencia en el cual puedas sentir. No existe otro plano de la conciencia en el cual tú puedas sentir. Si este es el único plano en el cual podemos sentir, nuestra finalidad como seres humanos es sentir. Sentir, punto, sentir. Todas y cada una de las emociones. Y piénsalo un momento en tu vida. Ya es un recorrido en tu vida. Y vas a ver que todo lo que has hecho es buscando una emoción, una sensación. Todo, absolutamente todo. Por eso, por eso pasamos de la necesidad de comer a generar grandes platillos que satisfacen no la necesidad de comer, sino el gusto por comer. Porque queremos la experiencia. Ya trascendí la satisfacción, el hambre, esas sensaciones y emociones. Ya las trascendí, ¿qué más sigue? Bueno, entonces quiero ver qué tal sabe si combino esto con esto y nos ponemos creativos y entonces creamos a través de esas sensaciones. Pero todo en la vida, todo, absolutamente todo en la vida busca detrás producir en nosotros una emoción o una sensación. Todo. A eso venimos. A eso venimos. Les voy a platicar algo que se va a poner muy fumado, como dice Elena, porque así es, honestamente así es. No hay otra forma de entenderlo más que estando muy fumados. Nosotros, tú, yo, estos muros, este espacio, tus hijos, tu pareja, tu familia, todos somos una expresión de esta energía creadora. Todos, todos. Ya quedamos en las clases pasadas que esa energía fluye y toma una forma en específico, que en este momento yo le puse, o mis padres le pusieron Jonathan. Y tú le puedes poner el nombre que tú tengas o el nombre que tú quieras. Muro,
botella, pero esto es energía que tomó esta forma en este momento. Pero todo es producto de la misma energía, es esta energía que fluyó y que está conformando esta realidad. En el relato budista se dice que estaba esta energía y para poderse entender a sí misma creó la contraparte, es decir, lo opuesto, exactamente lo opuesto. Y el opuesto, cuando se crea el opuesto, se divide en dos. Es la misma, pero se dividió en dos. Y no es que uno sea bueno y uno malo, simplemente uno es real y el otro es la ilusión. Ese es el relato budista. Y obsérvalo un momento, tiene todo que ver con lo que hemos platicado. Aquello que nosotros llamamos ilusión en el relato budista se llama Maya. Curiosamente, tenemos una cultura en México que así se llamaba, Maya. No es coincidencia. Pero Maya es la ilusión. Maya es todo lo que no es real. Este mundo no es real. Está gobernado por Maya. Sin embargo, la única forma de seguirnos entendiendo es creando todas las posibilidades. La única forma en la que esta energía se va a entender a sí misma es crear todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Tú y yo no tenemos esa capacidad aún de entender todas las posibilidades. Yo te lo voy a mostrar con un pequeño truco de magia al final de esta clase. Pero no tenemos esa capacidad de entender todas las posibilidades. Lo reducimos a pocas. En tu vida personal se experimenta como bien y mal, como bueno o malo, como hago esto o hago aquello. Porque es la única capacidad que tenemos. No podemos experimentar todas las posibilidades. Pero tú y yo somos una expresión que está teniendo todas las posibilidades que tú puedes tener. Ojo, cada una de ustedes ha vivido una vida que ninguna otra de las personas que estamos aquí puede vivir. Ninguna otra. Esta misma charla es un ejemplo de esto. Estoy diciendo las mismas palabras. Estamos escuchando cosas diferentes. Yo estoy diciendo algo, estoy pensando y diciendo algo, y tú estás escuchando y pensando algo diferente, que puede o no tener que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero de acuerdo a tu experiencia personal, tú hoy estás entendiendo algunas cosas y otras no. Otras se te van a quedar simplemente ahí, se van a olvidar. No quiere decir que no tengas la capacidad, que no, es simple y sencillamente quiere decir que en este momento no puedes escucharlas. Pero así nos pasa a todos, por nuestras experiencias personales. Si podemos ver eso, puedes entender que cada expresión del ser humano que existe, los 8.000 millones de habitantes que somos hoy, son una expresión de la vida que funciona de la única forma en la que pudieras vivir. Piénsalo en este instante. Si tú, Marta, dijeras, voy a inventarme un juego de cómo ser un ser humano, ¿qué harías? ¿Cómo te inventarías el juego del ser humano? Un juego que todos pudieran jugar. ¿Ese escenario solo ocurre en tu imaginación o tú crees que hay en algún lugar del mundo donde esté pasando eso que te estás imaginando? Ok. El mismo ejercicio que tú hiciste, trate cada uno de exponenciarlo. Tal vez yo voy a decir, ok, para mí un ser humano significa ser feliz, estar gozosos. Y en mi mente voy a imaginarme un mundo donde la gente esté feliz y gozosa. Te juro que hay en algún momento de la existencia humana ese grupo de personas que yo me estoy imaginando con ese gozo y con esa felicidad. Pero después me voy a dar cuenta que también ser humano es equivocarse. Entonces voy a decir, ¿y si de repente fuera alguien caminando y no viera una piedra y se tropezara, qué se sentiría? Y alguien va a caminar, se va a tropezar y se va a experimentar esa sensación. Y vas a decir, ¿qué se sentirá nacer donde no te quieran sin una pierna? Ya sé. Y que también no te haga nada bien la comida, no puedas comer, no tienes una pierna y nadie te va a cuidar. Y hay alguien en la existencia humana sin una pierna que no puede comer, que nadie lo cuida. Todo eso que se te puede ocurrir son todas las posibilidades. Esta energía tiene la capacidad de hacer todas esas posibilidades reales, incluido tú e incluido yo. Ese ejemplo del avión es precisamente lo que estamos platicando. Es esa capacidad, nosotros solo lo podemos imaginar, pero este creador lo puede hacer.
lo puede hacer y lo hace para entenderse a sí mismo, para entenderse qué pasaría si sintiera el desamor más grande, qué pasaría si sintiera la pérdida más grande, qué pasaría si sintiera el éxito más grande. Para eso es esta realidad, para sentir. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué es trascendente y por qué es importante? Uno, porque nos empezamos a dar cuenta que cada vez que hacemos algo para sentir de forma consciente, estoy cooperando o colaborando a este fin último por el cual el Creador me hizo a mí. Es decir, si yo voy y me entrego a esa situación, digo, este momento de dolor intenso que estoy teniendo en este instante, me entrego a vivirlo y se lo ofrendo a ese ser más grande que tú y que yo, estoy cumpliendo mi función a la cual vine a este mundo, a que se entienda para todos, pero no solo es para el creador, porque todos somos parte de ese creador, a que se entienda para todos que es vivir y experimentar esta tristeza profunda. La estoy tomando por todos, por mí y por todos, y estoy bien. Y también el gozo, y también cualquier otra cosa. Y entonces tú a través de eso te conviertes en co-creador de esta realidad a través de las emociones que te permites vivir y que permites ofrendar. Esa es tu ofrenda, ese es el pago. No necesitas pagar más. Con esas lágrimas, con esas risas, con eso estás pagando esta interacción humana. Hay que honrar más lo que sentimos. Esa es la lección de hoy. Hay que honrar lo que sentimos, porque para eso es. Ese es tu granito de arena de este mundo, es permitirte sentir, permitir que la emoción te toque, ahí, justo ahí, donde te está tocando, y hacerla crecer. Esa es de las cosas importantes que tenemos que hacer.